¿Qué tal, amigos? Que el Señor les bendiga. Qué gusto poderles saludar a través de este medio, en este su canal. Hoy la enseñanza se llama El valor de las convicciones. Y vamos a entrar de lleno, dice la palabra en Lucas 14 del 25 al 33. En esta ocasión voy a hacer uso de la versión La palabra de Dios para todos. Dice así: Jesús estaba caminando con mucha gente y les dijo: si alguien viene a mí, pero pone en primer lugar a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, no puede ser mi seguidor. El que me siga tiene que entregar hasta su propia vida. Si alguien no carga la cruz que se le entrega al seguirme, entonces no puede ser mi seguidor. Cuando alguien va a construir una torre, se sienta primero a hacer un plan, ¿verdad? Tiene que ver si tiene el dinero para hacer el trabajo. Si no hace primero un plan, empezará a construir el edificio, pero no lo podrá terminar y todos se burlarán de él. Dirán: este hombre empezó a construir el edificio, pero no fue capaz de terminarlo. O si un rey va a hacer la guerra contra otro, primero se sienta a hacer planes, ¿verdad? Si solo tiene 10,000 soldados, hará planes para ver si puede derrotar al otro que tiene 20,000 soldados. Si no le es posible derrotar al enemigo, aprovechará que todavía está lejos y le mandará mensajeros para hacer la paz. Esto es lo mismo con cada uno de ustedes. Si no dejan todo lo que tienen, no pueden ser mis seguidores. Qué escena, ¿verdad? Estamos leyendo y a la vez la imaginamos, ese alto que hace nuestro Señor Jesucristo ante sus seguidores para confrontarlos y para hacerles saber lo importante que es tener convicciones firmes y leales hacia Él y no seguirlo por motivos equivocados. El Señor hizo, insisto, ese alto en el caminar en aquellos lugares en Israel. Y le empieza a preguntar a la gente a través de estas metáforas que usó. En otras palabras, les estaba preguntando: ¿de veras quieren seguirme? Si quieren hacerlo, deben pagar el precio, si no, mejor regrésense. Es lo que literalmente les estaba diciendo. Siéntense a calcular el costo de lo que cuesta seguirme. En las metáforas, en ambas, es lo que nos da a entender. Y precisamente seguir a nuestro Señor Jesucristo tiene ese costo, es decir, hay que pagar un precio. Y más allá de hablar de dinero, estamos hablando de entregar nuestra propia vida, porque eso es lo que le interesa al Señor, nuestro corazón. A Él le interesa saber lo que hay en realidad dentro de nosotros. No sea que podamos estar tratando de seguir al Señor, pero por motivos equivocados. El mismo Señor nos confronta, lo confrontó a la gente de su época y nos confronta a nosotros en este tiempo para volvernos a preguntar: oye, ¿de veras quieres seguirme? ¿Has considerado lo que eso implica? En otras palabras, si no soy yo el centro de tu vida, no puedes ser mi discípulo. Si tu amor está en alguna otra persona, primeramente que en mí, no puedes ser mi discípulo. Si tus intereses están en este mundo antes que en mí, no puedes ser mi discípulo, dice el Señor. Si no tomas tu propia cruz, no puedes ser mi discípulo. Y no hablaba de tomar una cruz material física de algún elemento, sino tomar la cruz significa morir a sí mismo, ir a la cruz en el sentido de morir a sí mismo y de mostrar esa empatía y ese sacrificio que también es para nosotros, de renunciar a nuestra propia persona, a nuestro egoísmo. Si no estás dispuesto a servirme, dice el Señor en este pasaje, no puedes ser mi discípulo. Si no vas a hacer guerra contra el adversario, no puedes ser mi discípulo. Si no estás dispuesto a someterte a mí, no puedes ser mi discípulo. En otras palabras, Jesús les decía, como nos dice a nosotros hoy: evalúen su entusiasmo por mí, que dicen tener. Examínense si de verdad tienen convicción. Porque si su fe en mí es algo superficial, mejor retrocedan. Siéntense primero a calcular el coste que significa seguirme, dice nuestro Señor. Qué interesante, porque precisamente eso pasa con muchos creyentes. En el intento de seguir al Señor Jesucristo, están poniendo o anteponiendo motivos erróneos, motivos equivocados. Y aún para muchos que ya están en este caminar cristiano, pudiera ser
que su fe no esté enfocada solamente en el Señor Jesucristo, sino en cuestiones secundarias que se viven dentro de las congregaciones. Vamos a mirar Juan 6 del 59 al 69. Esta es la versión Reina Valera 60. Dice así: estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de él, les dijo: ¿esto los ofende? Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieren acaso irse también ustedes? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué pasaje, qué escena también encontramos aquí. Incluso se advierte en este pasaje que muchos dejaron de seguirlo. Qué triste, qué tremendo. No era suficiente para ellos los milagros que estaban contemplando, mirando y recibiendo de parte de nuestro Señor Jesucristo. No era suficiente su persona, no era suficiente sus palabras tan poderosas que nos llenan de emoción y de motivación y sacian el hambre de nuestro corazón, pero para muchos no fue suficiente y volvieron atrás. Dura es esta palabra, dijeron. ¿Quién la puede oír? ¿Quién la puede soportar? Y comenzaron a apartarse. Vamos a pensar ahora en este tiempo. ¿Cuántas personas en el caminar son capaces de entrar al cristianismo, pero no son capaces de terminar la carrera? Se quedan a la mitad. No avanzan. En algún punto claudica su fe. En algún punto dicen: dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Quién la puede soportar? Esto es muy complicado. Yo mejor me regreso. ¡Qué tremendo! Pero yo sé que muchos dirán: ay, pero el Señor también se entristece que mucha gente se regresa. Sí, pero también vemos aquí que el Señor mismo le dice a sus más fieles seguidores, a los más cercanos, a sus 12, les dice: ¿ustedes también se quieren ir? Como diciéndole: adelante. Qué tremendo. Es un reto enorme. Seguir a nuestro Señor Jesucristo es un reto enorme, y Él tampoco va a estar al contentillo de nosotros, que sí, que no. Él nos pone las cosas de una manera muy clara. Nos pone, como se dice vulgarmente, las cartas sobre la mesa. Esto es lo que implica seguirme. ¿Estás dispuesto? ¿Quieres pagar el precio? Adelante. Si no estás dispuesto a pagar el precio, mejor retrocede. Le está dando un mensaje fuerte a sus discípulos, un mensaje duro de asimilar y de recibir. Pero sus seguidores, lejos de permanecer cerca de él, como dije, en lugar de rendir su corazón, en lugar de querer hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, abandonan. Abandonan el barco, se van. ¿Quién puede hacer esto? Y Jesús, insisto, no parece estar tan preocupado con lo que está sucediendo ahí. Más bien, le dice a sus 12: ¿ustedes también desean irse? Esto es todo lo contrario a la forma de trabajar de muchas congregaciones y de muchos líderes de ministerios, en los que a veces casi se le ruega a la gente para que crea, para que permanezca en el Señor. Y yo no digo que no nos preocupemos, hay que animarnos, hay que exhortarnos, hay que orar unos por otros, hay que estarnos motivando, pero ir y ponerse a merced de a cómo se sienta la gente, eso jamás debemos hacerlo. Qué tremendo lo que hacen estas personas, abandonan al Señor. Y Jesús no parece inquietarse tanto por eso. Y no me malinterpreten, insisto, yo estoy de acuerdo que motivemos, que animemos, que oremos unos por otros, pero también tenemos que entender esto,
que si la gente no está dispuesta a pagar el precio, hay que dejarla que siga su camino. No podemos estar a disposición y a merced de creyentes que no tienen convicciones. La fe es convicción. La fe es una determinación de seguir al Señor Jesucristo. Y yo no digo que sea sencillo. Los que estamos en este caminar sabemos que implica un esfuerzo, una entrega, una negación de sí mismo, un autocontrol, un sacrificio, una renunciación, un ir contracorriente. Pero muchos no lo han entendido y quieren que Dios se amolde a su vida, a sus circunstancias, quieren que Dios entienda todo lo que ellos hacen, aunque esté mal. Y eso no está bien, no es correcto. Tenemos que comenzar, insisto, a mostrar nuestra fe con convicción. Si vamos a seguir al Señor Jesucristo por motivos equivocados, vamos a tropezar. Tarde que temprano vamos a tropezar. Y va a llegar el momento en el que muchos llegan, tristemente, que prefieren apartarse de la fe, porque saben que implica una negación. Tarde que temprano se topan con sus mismas debilidades, con sus mismos egoísmos, con su misma poca consagración, con su misma poco deseo de seguir al Señor, y obvio que llega un punto en que mejor se aparta. Mucha gente fracasa en su intento de seguir al Señor Jesucristo. Por muchos años he visto esto, gente que es capaz de comenzar pero no de terminar la carrera. Y yo no digo que ya la hemos terminado, la terminaremos si terminamos esta vida teniendo fe y profesando de corazón a nuestro Señor Jesucristo. Hasta que estemos ahí arriba podemos decir, gané la carrera. Sin embargo, mientras estamos aquí, estamos conduciéndonos hacia esa meta. Y es un esfuerzo, una dedicación, una consagración, cosa que muchos no han entendido. Siguen al Señor, insisto, por motivos equivocados. Les recomiendo ver un video que grabamos en el que hablamos precisamente de que mucha gente le sigue solamente por lo que puede recibir de Él y no porque están dispuestos a rendir su corazón al Señor. Les recomiendo que lo vean. Al considerar la actitud de la gente que seguía al Señor en ese tiempo y al contemplar lo que vivimos en este tiempo también, ¿cuántas personas siguen al Señor solo por tradición? Porque es la tradición de la familia. ¿Cuántas personas siguen al Señor solo por conveniencia? Es que me da todo lo que necesito. Pero ¿cuántos realmente se estarán rindiendo de corazón y decirle, Dios, aquí está mi vida, quiero servirte, ¿qué quieres de mí? ¿Cuántas personas siguen al Señor en este tiempo por costumbre? Porque, es que es lo que me enseñaron a hacer desde niño, así que ya tengo la costumbre de hacerlo. Sí, pero ¿estás rindiendo tu corazón realmente al Señor? Porque eso es lo que a Él le interesa. ¿Cuántas personas incluso siguen al Señor por distracción? Porque dicen, es que me aburro en la casa. No tengo otra cosa que hacer, así que me voy al templo. ¿Cuántas personas asisten a la iglesia solo porque es un día jovial? Un día de distracción, un día para la convivencia, pero no le rinden su corazón al Señor. ¿Cuántas personas asistirán a una iglesia solo para aliviar sus conciencias? Me porté tan mal en la semana que ahora necesito descargar mi conciencia en la presencia del Señor, ponerme a cuentas con Él y ya, sentirme que ya estoy bien. ¡Qué tremendo! Yo no digo que no aliviemos nuestra conciencia recibiendo el perdón de Dios, no me malinterpreten, pero qué tremendo es estar en ese círculo vicioso de solo por esa razón estar asistiendo a la iglesia. ¿Cuántas personas van a una iglesia solo por competencia? Es que quiero demostrarle a los demás que yo sí voy a hacer las cosas de una manera diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiera seguir agregando a esta lista de situaciones en las que las personas siguen al Señor, insisto, por motivos equivocados. A Él le interesa saber lo que hay en nuestro corazón. Vamos a mirar Lucas 9 del 57 al 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo,
Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo la mano sobre el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. ¿Qué escena encontramos aquí? Personas que querían seguir a nuestro Señor, pero a la vez poniéndole sus inconvenientes, sus trabas, sus dificultades, sus situaciones, cosas que querían hacer todavía. ¿Y cuántas veces así están los creyentes en este tiempo? Intentan seguir al Señor, pero con cuántas cosas que todavía les atan en esta vida. Por favor, no me malentiendan, porque alguien pudiera decir, o sea que tengo que abandonar mi trabajo, mi familia y todo lo que de lo que soy responsable en esta vida. Dios no está diciendo eso. Él lo único que quiere es que lo pongamos en primer lugar y podemos, claro, cumplir con todos nuestros deberes, obligaciones, responsabilidades a los que de los que tenemos en esta tierra, en esta vida. Sin embargo, Él debe ocupar el primer lugar porque eso es lo que está diciéndonos en estos pasajes. Si no lo tenemos a Él como primer lugar, entonces estamos cerrando nuestra fe. O si estamos tratando de llevar vida de iglesia, pero Él no es el centro, sino que lo seguimos por motivos equivocados, pasa lo mismo. Él quiere nuestro corazón, hermanos. En otras palabras, Él quiere una dedicación total. Total. Hay muchas personas que dicen, es que Dios pide mucho. Yo les contestaría, es que Dios no pide mucho. Dios pide todo. Él quiere todo, todo nuestro ser. Y claro, vamos obedeciendo a Dios y vamos cumpliendo con nuestros deberes y responsabilidades que tenemos en esta vida. Pero no nos equivoquemos, Él debe de ocupar el primer lugar. Hay tantas cosas a veces que nos distraen de este enfoque de tenerlo por primer lugar y nos hacen apartar la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Pero la Biblia es clara. En Hebreos 12, del 1 al 2, se expresa lo siguiente. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Esto es lo que tenemos que hacer, despojarnos de todo peso, del pecado que nos asedia, vencer aquellas áreas en las cuales somos tentados con la fuerza y el poder de nuestro Señor, claro, superar esas cosas que nos atan todavía a esta vida, poniendo la mirada solamente en Jesucristo. Muchos que intentan seguir a Jesús apartan su mirada de Él y ponen su mirada en muchas cosas. Por ejemplo, ponen su mirada en las circunstancias de la vida y entonces son como las olas, de acuerdo a cómo les vaya sucediendo cada día. Muchos ponen la mirada en los hermanos. Unos les caen muy bien, otros les caen muy mal y ponen su mirada en los hermanos. Su fe está concentrada en lo que hacen otros hermanos y no la tienen en Jesucristo. ¿Cuántas personas ponen su mirada incluso solo en los líderes? Y qué tremendo, porque la mirada puesta en el hombre siempre nos va a defraudar. No debemos poner la mirada en el hombre. El ser humano falla de alguna manera. La Biblia dice claramente, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Cuántas personas aparentemente desean seguir al Señor, pero no están dispuestos a pagar el precio? Porque de eso estamos hablando. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto es lo que realmente quiere nuestro Señor, que el cristiano, que el creyente, aquel que quiere seguir a nuestro Señor Jesucristo, le rinda toda su vida, que renuncie a aquello que le está siendo un estorbo en ese caminar. Pero también cabe hacernos la pregunta en esta enseñanza: ¿qué más necesitamos para creer? ¿Qué más necesitamos? La gente de la época de nuestro Señor Jesucristo, uno se espanta y se alarma, ¿verdad? De que cómo es posible que abandonaron al Señor
viendo lo que veían, oyendo lo que oían, experimentando lo que experimentaban, y aún así tomaron la decisión de apartarse del Señor. Yo pregunto, y Él nos hace la pregunta también a nosotros, ¿qué más necesitamos para creer? ¿O qué necesitamos para permanecer en Cristo? No podemos poner cargas difíciles de llevar sobre los hombros de las personas, exigiendo, si los demás son perfectos, entonces yo voy a creer. Eso jamás sucederá. Tu mirada debe estar puesta en el Señor, en Jesucristo, el único perfecto. Y con esto no estoy dando alas para que los líderes vivan como se les antoje. Finalmente tenemos un testimonio ejemplar que dar delante de la congregación. Pero para muchos creyentes eso a veces no es suficiente. ¿Qué más necesitas para creer? Es la pregunta. La responsabilidad de seguir a Cristo es personal y no depende de las circunstancias ni de las personas que están a nuestro alrededor, no depende de los hermanos, no depende de nadie más, depende solamente de nosotros mismos. En nosotros está si queremos rendirnos o no. Hermanos, debemos definirnos hacia dónde vamos, qué queremos, porque si no estamos en la iglesia por motivos equivocados o estamos en la fe por motivos equivocados, vamos a tropezar tarde que temprano. Vamos a mirar una última cita en Mateo 15 del 12 al 14. Entonces, acercándose sus discípulos le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Parece que el Señor les dice a sus discípulos: déjenlos, y si se quieren perder, que se pierdan, si se quieren condenar, que se condenen. Claro, insisto, ya lo he venido diciendo en la enseñanza también, debemos animarnos unos a otros, sí, exhortarnos unos a otros, sí, motivarnos unos a otros, sí, preocuparnos unos por otros, sí, pero no podemos obligar a la gente que permanezca en el Señor. Esto es personal. Seguir al Señor Jesucristo es un asunto personal. Hoy el Señor nos dice: ¿quieres seguirme? Hazlo de verdad. ¿Quieres hacer tu voluntad? Adelante, yo no te voy a detener. Lo correcto, claro, es permanecer unidos al Señor, permitiendo que la obra que Él comenzó en nosotros la siga perfeccionando, pero no nos va a forzar, no nos va a manipular, no nos va a controlar. Mucha gente quisiera eso, que Dios de alguna manera, con algún mecanismo, con algún control remoto, lo controlara desde arriba, sus acciones, sus palabras, sus pensamientos, pero no, eso viene de acá, de nuestro corazón. Él nos va a ayudar por su Espíritu Santo, claro que sí, pero no somos autómatas, no somos máquinas, necesitamos participar activamente con nuestra voluntad. Y unidas, la voluntad nuestra, la voluntad del Señor, entonces las cosas van a funcionar. Si de verdad nos interesa seguir al Señor, haremos todo lo necesario para permanecer unidos a Él. Pero si no, qué tremendo y qué trágico. Muchos seguirán apartándose de la fe. Se volverán atrás. Serán capaces de comenzar, pero no serán capaces de terminar. Irán por sus propios caminos. Y sabe, dice la palabra del Señor en la segunda carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. No queremos enfrentar esa justicia divina, ¿verdad? Queremos alcanzar la gracia de Dios y la misericordia de Dios por toda la eternidad. Es para ponernos a pensar. Quedémonos hoy con esas dos ideas. ¿Quieres seguir tu propio camino? Dice el Señor. Adelante. ¿Quieres seguirme? Dice el Señor Jesucristo. Hazlo de corazón, hazlo de verdad. Y yo sé que los que me están escuchando de verdad quieren seguir al Señor. Eso es mi deseo, eso es mi oración y sé que es el deseo del corazón también de Dios. Cuídate mucho, que el Señor te bendiga.